pensando, las vuestras. Pregunta, dice, ¿no cree que para tener esa madurez afectiva, bueno, parece que va hacia la primera de las presentaciones de hoy, es imprescindible ejercitar la capacidad de perdón hacia sí mismo y hacia los demás, así como el poder pedir perdón, cultivar la humildad, mansedumbre, potenciar la autoestima, la vida de oración y el amor a la cruz de cada día? Bueno, pues, primera pregunta. La respuesta... ¿Hola? No. Hola. Ahora la había dado, pero tardará un poco en... Pues, si la pregunta va para mí, mi respuesta es sí. Creo que sí. Y también creo que cuando tenemos a alguien en quien existe esta dificultad, decirle cómo deberían ser las cosas, pues es muy insuficiente. Es decir, normalmente yo trabajo con pacientes que no tienen un diagnóstico psiquiátrico, porque trabajo sobre todo en el campo de la terapia familiar y de pareja, y estas personas saben cómo deberían ser las cosas. No sirve decirle, bueno, pues si tratas mejor a tu mujer estará más contenta. Sí, eso ya lo saben. De hecho ya lo han intentado, pero algo sucede por lo cual sus metas, sus objetivos en el día a día, pues todo eso pierde un hilo, no son capaces de... Entonces, bueno, pues sí, desde luego la capacidad del perdón, todas esas otras cosas que se han dicho me parece que son importantes, pero creo que es muy importante que sepamos, que no pensemos que por decirle esto a alguien va a ser capaz de hacerlo. Hay algo que habéis dicho, ¿no? Los dos, de diferentes formas, pero que habéis dicho, ¿no? Que es que no basta con decirle a la gente que haga cosas. A veces hay que hacer las cosas con la gente, ¿no? Y esta palabra que yo he elegido en el título de mi charla, que dice acompañar, pues a veces es eso. Creo que con algunas personas no basta decirles hay que implicarse, hay que mojarse, hay que hacer un grupo de WhatsApp o lo que sea, ¿no? Y eso es indudablemente, y los que trabajamos con personas que piden ayuda lo sabemos, meterse en un lío muy grande, muy grande. Bueno, no me extiendo más. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, voy a hacer porque tengo aquí varias preguntas, voy a lanzarle ya y mientras así vais pensando un poco la respuesta. Para la charla sobre las heridas del aborto, la pregunta sería, ¿por qué no se orienta con más convicción en la castidad, en el dominio de sí? Para el tema de Marina, ¿puede volver a decir lo de la hormona que se activa con las caricias? Esto de la oxitocina, que es un tema muy interesante. Y para José Luis, la pregunta sería, ¿comparte lo dicho por Víctor Frank, cuando se tiene un porqué se es capaz de soportar cualquier cómo? Vale, pues vamos con vosotros, con la... José María, sobre el tema de la castidad. Ha dicho Martiño en su ponencia, ¿no? Creo que ha sido él, para experimentar emociones, una fuente, ¿no? Pues también es la sexualidad. Entonces, como estamos en una sociedad súper emotivista, sentimentalista, y es experimentar, sentir, pues muchas veces la fuente de alguna manera de ese sentimiento de placer es la sexualidad. Y parece que aquí la felicidad está en el placer y se encuentran con la frustración. Entonces, claro, aprender a ser dueño de esa dimensión de la persona supone un trabajo. Y para llegar a esa virtud de la castidad. Para llegar a la virtud de la castidad, de alguna manera, hay que pasar también por la continencia, ¿no? La continencia supone un esfuerzo. La castidad supone que esa continencia ya la has asumido de tal manera que la vives con naturalidad. Y la vives en la entrega o en la ausencia de entrega, de vivencia, por así decirlo.
La castidad no es no tener una experiencia, sino vivirla ordenadamente, poseerse para ser capaz de darse en la sexualidad, en la entrega corporal. O sea, la virtud de la castidad no es una negación, sino es ser dueño de sí para hacer de su vida una donación, también en la esfera sexual. Y ahí entramos con todo lo que ha salido, que me parece, vamos, desde esa charla de lo que es el ser humano. El ser humano, en el fondo, está hecho para amar y ser amado. Y en la medida en que se encuentra con un otro, llega a la plenitud. También en esta dimensión de lo que es la esfera sexual. Por eso es fundamental la virtud de la castidad para poder vivir el amor plenamente. Solo la persona casta, en el fondo, es capaz de amar. Porque solo la persona casta es capaz de entregarse también en esa realidad corporal. Pues me estoy explicando. Pero claro, estamos en una sociedad súper individualista y súper egoísta, donde me basto a mí mismo, estoy encerrado en mí mismo, en mi yo y en mi satisfacerme a mí mismo. Entonces, o satisfacernos conjuntamente, pero es satisfacernos, pero compartimos placer, pero no nos damos, no trascendemos. Ha salido aquí también esta palabra de la trascendencia, ¿no? Para encontrarme con el otro. Entonces, una sociedad así montada en el emotivismo, sentimentalismo y en el individualismo lleva a no entender lo que es educar en la virtud de la castidad. Entonces, a mí es lo que se me ocurre en principio. Bien, Marina. La oxitocina. La oxitocina es la hormona que se segrega cuando las madres cogen a sus bebés. Bueno, la oxitocina permite primero que se produzca el parto, porque pues ya sabes que es cuando alguien va a dar a luz, a veces ponen oxitocina porque mejora las contracciones uterinas y entonces se da a luz. Pero además es la hormona del vínculo, es decir, una madre cuando tiene a un bebé, cada vez que aprieta a su bebé, que le agarra, que le achucha, está segregando oxitocina en ella y en el bebé, de forma que es la hormona del vínculo, la que permite el vínculo, el apego, y además te da una confianza básica para moverte por la vida. ¿Cuáles son los problemas de los niños adoptados? Que en esos primeros momentos de su desarrollo nadie les achuchó, nadie les dio ese cariño, ¿no? Y entonces tiene un defecto en la segregación de esa hormona y por eso ven el entorno como amenazante. Una vez yo estaba por el pasillo y entonces le dije a dos pacientes mías: hola, par de dos. Hola, par de dos, pues es un saludo, ¿no?, normal, intenté ser simpática. Entonces de repente veo que una de ellas se vuelve, me mira con cara de ¿te vas a enterar? Y me dice: perdona, yo me llamo Dana. Y digo: sí, ya lo sé, que te llamas Dana. Había interpretado mi saludo en clave de amenaza, de rechazo. No se sabe mi nombre, con lo cual no me quiere. Eso es lo que pasa cuando la oxitocina, los niveles de oxitocina, que parece ser que muchas personas que han tenido en los niños adoptados trastornos de personalidad, algunos trastornos de conducta alimentaria, no tienen los niveles de oxitocina bien, no tienen niveles disfuncionales de oxitocina. Por lo tanto, van por la vida interpretando el mundo en clave de amenaza. Y incluso las caras neutras o las caras que pueden ser, de caras con una buena empatía, ellos las interpretan como algo amenazante. Entonces, si tú vives en un mundo en el que todo te resulta amenazante, estás siempre defendiéndote de ese mundo. Te irritas, eres más impulsivo, te tomas todo peor. Es decir, el no haber tenido esos achuchones que te producen oxitocina en la infancia hace que finalmente estés presa de un mundo amenazante
en el que es muy difícil vivir. Por otra parte, llega una edad en que la oxitocina tiene que dejar de secretarse, porque si no las madres no podríamos soportar que nuestros hijos adolescentes se fueran de casa. Entonces, como ya no te achuchan, ya solo te contestan ok, vale, en ese momento tus niveles de oxitocina empiezan a disminuir, con lo cual puedes permitir que se vayan. Porque sí, claro, si tú estás tan tierna segregando oxitocina con los abrazos del niño pequeño, pues te produciría mucho desgarro, ¿no? Que en ese momento de tanto amor el niño desapareciera. Pero después de los ok, los vale y déjame en paz, pues la oxitocina va disminuyendo. Y entonces eso es lo que nos permite a las madres dejar a los hijos vagando por el mundo. Y en los pacientes psiquiátricos ese déficit de cariño que ha hecho que sus vínculos, su apego con su entorno, con sus padres sea adecuado, esos déficits es lo que les hacen que luego interpreten el entorno de forma amenazante, con lo cual imaginaros que debe ser terrible, ¿no? Constantemente ir por la vida y cuando la gente te dice cosas agradables, interpretarlas siempre en tono de amenaza, en tono de desconfianza y en tono de hipersensibilidad, lo que nosotros llamamos hipersensibilidad al rechazo, ¿no? Incluso cosas buenas las interpreto en torno de rechazo. Sí. No, quiero simplemente hacer un comentario con lo que has dicho, ¿no? Me estaba hablando de una paciente mía que también tiene este mismo problema y cuando estaba, hace poco, estaba esperando en la consulta afuera, resulta que mi consulta es colindante con la de la psiquiatra, la psicóloga que hace atención infantil y tiene en la sala de espera unos cuentos infantiles. Entonces, cuando la paciente lo vio, interpretó que yo había puesto ahí esos cuentos para recordarle que era una niña y que tenía que obedecerme, ¿no? O sea, que para que veáis un poco, ¿no? la capacidad, ¿no? que hay de malinterpretar. Perdona, adelante. Sobre Viktor Frankl, comparto sobre Viktor Frankl la frase de aquel que tiene un para qué que aguanta cualquier para cómo. La comparto y no la comparto. Porque es un arma de doble filo. Depende cómo se lea Viktor Frankl y si se lee mucho de los matices. Pero esta frase puesta en manos de una personalidad narcisista es terrible. Porque, bueno, tengo un para qué grandioso, voy a hacer una gran carrera, voy a montar un gran imperio, esto merece la pena, va a ser bueno para el mundo, yo voy a encabezarlo y aguanto el para cómo, que es el abandonar a mi familia, no hacerle caso a mis hijos, me echar a 50.000 obreros, lo aguanto todo por el fin. Entonces la frase cogida por un narcisista, y ha habido muchos en el siglo XX, y incluso disfrazada de un poquito de religiosidad formal, pues se puede convertir en una auténtica situación diabólica. Si lo llevamos a la corporalidad, mi cuerpo tiene un para qué, yo como corporalización tengo un para qué y estoy dispuesto a lo que sea y a aguantar lo que sea en mi cuerpo. Ahí se matiza, ¿no? Es decir, mi cuerpo, estoy dispuesto a dar mi cuerpo, de alguna manera. Es decir, en el para qué de la idea, un narcisista o un fanático, un político, que bueno, pues yo por la gran Rusia o por la gran Alemania, puedo aguantar lo que sea y hacer lo que sea, ¿no? Pero el para qué es muy importante, Jesús mismo pudo haber dicho, bueno, voy a dejarme de problemas, voy a salvar a mis apóstoles para que no los maten a todos, voy a negociar un poco y entonces, bueno, llega hasta el punto de la misión es tan trascendente. Es decir, al final lo que hay que aclarar es el para qué es trascendente. Este para qué es mi corporalidad, pero más allá de mi propia corporalidad. De tal manera que estoy dispuesto a dejar mi propia corporalidad. Tipo Cristo, tipo Gandhi. Son ideas en las que esto sería bien aplicable. Son capaces de aguantar todo en pos de un algo. O se puede entender en un proyecto sin llegar a tanta relevancia como la de Cristo o la de
de Gandhi en el proyecto de una persona que quiere hacer las cosas bien, que quiere ser un buen ingeniero, que puede ser un buen carpintero, pero que el puedo aguantar todo no implica el soy capaz de no atender a mi familia, de no ver a mis hijos, porque la carpintería es lo máximo y es tan importante. Ahí es donde yo creo que Frankl y el existencialismo de la logoterapia han hecho mucho bien, y en algunos casos han hecho un poquito de mal, porque han divinizado el trabajo y han divinizado la consecución de la perfección. Entonces, es que mi trabajo es tan importante, yo soy tan buen ingeniero, mi empresa es tan, la medicina es tan importante, la carpintería es tan importante, que si no veo a mis hijos es un sacrificio. Y ahí es donde yo lo pongo en duda. ¿Hasta qué punto es tan importante el trabajo que hacemos? ¿El para qué? Y Frankl, si se complementa, en mi opinión, con un cuidado con el para qué. El para qué tiene que ser trascendente, ya para la medicina es trascendente, yo curo a mucha gente. Bueno, vamos a ver hasta qué punto es trascendente, ¿no? Tu medicina, o tiene más que ver con tu propio ego, tu propia necesidad de narcisistas. No sé si te respondo, es como que sí y no. Sí, matizado. Bien, pues vamos ahora con una pregunta para Martiño sobre la educación. Y es, hoy en día, sobre todo en la educación, se está hablando mucho sobre las emociones, la inteligencia emocional. En su opinión, ¿se está tratando de forma adecuada en las aulas? ¿No se está, en vez de trabajando la madurez afectiva, haciendo las personas más emotivas? Una parte de la pregunta que no la he escuchado bien. Antes de lo de las aulas, formar personas más emotivas, ¿qué dice antes? Sí, hoy día, sobre todo en la educación, se está hablando mucho sobre las emociones y la inteligencia emocional. En su opinión, ¿se está tratando de forma adecuada en las aulas? ¿No se estará, en vez de trabajar la madurez afectiva, haciendo a las personas más emotivas? Pues yo, como soy gallego, voy a decir depende. Depende. La persona es la que educa. La persona es la que educa. Y en el aula también es así. Podemos tener a un profesor, a un maestro de educación infantil, de primaria, que tenga muy poca literatura, que tenga muy poco marketing, voy a decir, es decir, que no haya inteligencia emocional en el aula, y sin embargo eduque en la madurez afectiva, porque ese profesor tiene un cierto grado de madurez afectiva y en su relación con los alumnos pues les hace descubrir, les ayuda a autorregularse, a identificar lo que sucede, corrige la dinámica del grupo, está atento, capta las señales, apoya al que lo necesita. Incluso diría yo que para conseguir eso el contexto más amplio también es importante. Cómo de maduro afectivamente es el director de ese centro escolar, incluso aunque no vaya a ese aula de educación infantil o primaria, eso probablemente da a ese maestro más margen o menos. Le consume parte de la energía para ayudar a sus alumnos, o se la quita, se la da. Entonces, lo que yo pienso es que depende, es muy difícil de saber. Creo que hay una parte del subrayado de que lo emocional haya salido a la palestra, vamos a decir, que se hable de ello, es positivo. Yo creo que es positivo. Entender la educación en la escuela, en la universidad, como solamente las ideas, lo cognitivo, es una idea muy pobre de educación. Desde luego en infantil y primaria, terrible, pero también incluso en la universidad es demasiado pobre. Creo que tenemos que pensar en una educación mucho más integral y mucho más ambiciosa. Y yo pienso que para eso lo importante son las personas. Y las palabras que se pongan, pues pueden parecer muy bonitas y que consiguen mucho y no ser nada. No ser nada. Incluso esas mismas palabras, ese mismo manual, que igual lo revisamos
un manual de 700 páginas, escrito a lo largo de 20 años, que está fenomenal. En el mismo centro educativo tenemos un profesor que lo aplica magníficamente y que yo pagaría un plus porque mi hijo fuera con ese profesor, y otro profesor en el aula de al lado que lo hace muy mal, con el mismo manual y los mismos términos, y del que huiría. Es decir, que es difícil en este aspecto de la madurez afectiva y el proceso de acompañar y de integrar con el título, con el nombre, con el papel que lo aguanta todo, saber qué es lo que realmente pasa en ese aula, en esa consulta, en ese hospital. Así que no sé, depende de la persona que acompaña. Bien, pues vamos a ver una pregunta que se hace en primera instancia a la ponencia, a la presentación sobre las heridas del aborto, pero que yo creo que lo podemos también ver los demás, a ver qué os parece. La pregunta es, ¿cómo tratáis el tema del perdón y la trascendencia si la persona no es creyente y no está abierta? Bueno, claro, nosotros el tema del perdón lo tratamos en el perdón a uno mismo y perdón a las personas que te han hecho daño, ¿no? A veces se suele decir que perdono pero no olvido, ¿no? Y yo cuando trato el tema del perdón no trato que olviden, porque olvidar muchas veces es imposible y además, bueno, ¿por qué olvidar si de una experiencia negativa podemos sacar muchas cosas positivas, ¿no? Entonces, bueno, primero lo que tenemos que ver es que el perdón no solamente es para los cristianos, es decir, las personas, los cristianos, experimentamos el sacramento del perdón, la reconciliación y el sentirnos perdonados por Dios, pues, y el saber que tu alma está limpia, pues claro, nos da mucha paz. Pero también yo creo que es importante experimentar, y es un trabajo que nosotros vamos haciendo con las mujeres que han sufrido el aborto provocado, es que ellos hablen de qué supone para ellos el perdón, que es, pues porque a veces el perdonar es una liberación, o a veces el perdonar es pues, ser un don nadie y la posibilidad de que todos te pisen. A partir de allí, las experiencias positivas que uno tiene cuando a él le han perdonado. Y allí creo que es muy importante, o al menos a mí me ha ayudado, pues porque muchas veces son personas, pues como ha comentado Marina, ¿no? que ellos, pues es que nos contestan, bueno, pues a mí me han mandado desde a la mierda, me han venido fumadas medio colocadas, y el hecho de que tú, lo que se decía aquí en la mesa, ¿no? Por mucho que les hables, no consigues nada. O sea, ellos o ellas lo que necesitan es ver que te importan y que tú estás ahí únicamente para ellas. Entonces, cuando ellas experimentan, ¿no? A mí pues no era una mujer que había abortado, era una mujer que vino a solicitarnos el aborto. José María le dijo, mira, lo que sea, mira, pues el séptimo mes, como sea, hacemos que el niño nazca, tal, y se marchó, y cuando estaba embarazada de 7-8 meses, aparece y le dice a José María, bueno, me dijiste esto, ahora vengo a que lo hagas, ¿no? Entonces estuvimos luchando con ella y no se podía hacer un parto prematuro porque era muy pronto todavía. Me acuerdo por Pío XII pegándome unos gritos, vete a la mierda, no sé cuántas, tal. Yo ya decía, bueno, Dios mío, dame paciencia porque no sé qué hacer con ella, ¿no? Se marchó, tal, y a las 2 horas, yo no estaba, llamó y, oye, por favor, dile a María Luisa que me perdone, que me he pasado, que he estado, ¿no? O sea, que ellos experimenten que tú les tratas, les acoges, ¿estás? O sea, para ellos es una experiencia tan positiva porque igual nunca lo han tenido en la vida, que es una manera de ir experimentando, bueno, pues la importancia
del sentirse perdonados y a partir de allí ver pues que uno pues está mejor cuando perdona, porque en el fondo él se siente liberado. O sea, cuando perdonamos, los primeros beneficiados somos nosotros. Yo les suelo decir, mira, si a esta persona es que ya no la vas a ver nunca más en la vida, si ni siquiera sabe el odio que le tienes. Yo en ese sentido, para la gente, ya está, tenemos un lío con esto, a veces les intento decir que la gente hace lo que puede. Quiere decir, que no entiendan que las cosas que les han hecho los otros a veces también son predeterminadas o intencionadas, sino que cada uno en un momento hace lo que puede, ¿no? O sea, por ejemplo, la madre de esta chica, pues la pobre hizo lo que pudo, o sea, no, igual si hubiera sabido el daño que a ti te iba a hacer, hubiera hecho otra cosa, pero en ese momento hizo lo que puede. Y también que entiendan que igual que ella es limitada, los otros son limitados. Yo siempre les digo, bueno, pues es como los abuelos cuando ellos son mayores y te cuentan 1000 veces pues lo que hicieron de pequeños, ¿no? Y dices, ya están las cosas con el abuelo. Pues intentar también ver las cosas de los otros como hay, las cosas de mamá, ¿no? Ya está, ¿no? Otra vez intentando exigirme, ¿no? Que de alguna manera entiendan el perdón desde que los otros también son limitados y por eso pueden hacer daño. Y también decirles que no perdonar, lo que decías tú, supone que el otro sigue teniendo mucho poder sobre ellas, ¿no? Porque claro, si no perdonas, es que estás constantemente, el otro puede sobre ti, estás con rabia, estás con resentimiento, estás obsesionado con esa persona, o sea que al final el perdonar también implica quitártelo de encima, ¿no? Yo a veces utilizo un lenguaje muy, a veces ya pienso que callejero, porque para que me entiendan cada vez soy menos ilustrada, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces, como son gente joven, bueno, pues para que te entiendan que tienes que utilizar términos a veces contundentes, es que si perdonas te lo quitas de encima, o sea, ya no te hace daño. Y bueno, pues, y lo que decías tú de esos es que el no perdonar, uno de los primeros perjudicados eres tú, la rabia, el malestar, el odio, el resentimiento, ¿no? Todo eso no te lleva a nada bueno. Pequeñas estrategias. Yo realmente no estoy, la verdad que no está en la charla, no sé a qué tipo de perdón me estoy refiriendo, si es el perdón al violador o algo así, o el que... ¿no? Perdón en general. Perdón en general. El perdón a sí mismo, o sea, una mujer que ha experimentado un trauma posaborto, ¿no? Pues, era un poco general. pero bueno, es en general, pero bueno, puede ser hacia sí misma, hacia personas que han contribuido a que le hagan un daño y que tienen una cierta ira, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar con ellas el perdón sin ser creyentes? O sea, es un poco la idea es, efectivamente, en la experiencia cristiana ayuda al perdón, porque uno experimenta que ha sido perdonado de una manera especial. Cuando esa persona no tiene esa experiencia del perdón, esa experiencia cristiana, ¿a qué te amparas, cómo te agarras para ayudarles a perdonar a otros y a sí mismo? Claro, sí, ahora sí lo entiendo, Entonces, yo ahí, a ver, mi idea es que, bueno, sea como haya sido, ¿no? Por violación o por inducción de otros, pero al final la persona, como hablaba antes, es responsable del acto, ¿no? Es algo que tiene una enfermedad mental que es la que es responsable y tiene un trauma y necesita un perdón, pero yo la forma de tratar estas cosas es el perdón llega con el arrepentimiento, en el momento en el que esa persona siente el dolor de lo que ha hecho y siente que no lo volvería a hacer nunca más y siente que algo ha cambiado en sí. O sea, el fenómeno del arrepentimiento. A partir de ese momento yo entiendo que no hay nadie que deba perdonar a nadie. O sea, ya es perdonada por Dios, ya es perdonada. Y cuando un paciente dice yo me tengo que perdonar a mí misma o tengo que perdonar a alguien, a mí eso me parece un acontecimiento de índole narcisista. ¿Quién es nadie para perdonarse a sí mismo? Yo creo que ahí ni siquiera la teoría y la ayuda desde lo cristiano he conseguido nunca ayudar a nadie. Incluso me parece una adicción cuando alguien está en el perdonarme a mí mismo, y esto lo dicen bastante también nuestros pacientes,
no se perdonan nunca, es una especie de componente ego narcisista de sigo teniendo un poder de perdonarme y mi idea es que habría, o yo intento llevarles a la idea de que no hay nada que perdonar, de que la persona no es nadie para perdonar a nadie, uno no tiene el derecho ni a quitarse la vida ni a perdonarse a sí mismo. El perdón ya está dado, uno tiene el derecho a arrepentirse, a llorar como Pedro, pero la idea de te tienes que perdonar a ti misma yo es algo que no utilizo nunca porque creo que es una alimentación del componente narcisista, de algo que uno no puede hacer realmente. O sea, yo no digo que nosotros lo utilicemos, sino que ellas experimentan esa necesidad de perdonarse a sí misma, que en el fondo que es aceptarme con mi propia historia. O sea, porque claro, o sea, es verdad lo que dice, sí, el propio arrepentimiento, pero el propio arrepentimiento les hace a veces sentirse mucho más culpables. Entonces, un trabajo que tienen que hacer es perdonar a aquellas personas que han podido estar influyendo, una aceptación de su propia historia y, bueno, ya luego ahí depende, bueno, pues todo lo que es su relación con Dios, y allí ya entraríamos en cómo lo viven, ¿no? Pero ese perdonarse a sí misma, que es para ellas es lo más difícil, en el fondo es un ayudarles a aceptar su propia historia y a quererse a sí mismas con esa parte negativa de su historia. Yo creo que ahí el encuentro con otras personas, en concreto la persona que está ayudando en esta situación, o el médico, o la persona que esté ayudando, la actitud y el saberse aceptado, reconocido, acogido, querido, en el fondo perdonado, entra en esa dimensión. Ya no es que te perdones a ti mismo, es que hay otra persona que me ha perdonado, ¿no? Y eso es una ayuda para esa reconciliación personal. O sea, me parece que las actitudes que tengamos los demás cuando se encuentran con nosotros ante una situación así es muy importante, porque si te vienen con un hecho, con un trauma de este tipo y tú ven en ti una actitud de rechazo, de juicio y claro, eso es durísimo, ¿eh? Eso no ayuda a perdonar. Si los acoges, sí que es un paso hacia la reconciliación con ese hecho traumático. Sí, esta pregunta va para Martiño, pero también yo creo que como hablas sobre la culpa, pues también se puede opinar, ¿eh? La pregunta es, en consulta me encuentro con pacientes con grandes sentimientos de culpa, que no son capaces de integrarla y se convierte en una emoción totalmente destructiva para la persona, perdiendo hasta la dignidad. Sin embargo, desprenderse de la culpa supone sentirse malas personas. Es decir, la misma culpa que les salva les destruye. La pregunta sería, ¿cómo acompañar a estas personas para que integren de forma sana la emoción de la culpa? ¿Cómo acompañarlas en el autoperdón de algo que consideran imperdonable en sí mismo? Bueno, esta pregunta pues es complicada de responder para mí. También teniendo en cuenta que tengo aquí a dos psiquiatras que van a hacer un análisis profundo del asunto, mucho más profundo que yo. Bueno, si estamos pensando en alguien que no tiene un trastorno de personalidad, o sea, como la gente que yo atiendo, en general, pues creo que una parte de la ayuda que desde un contexto psicoterapéutico, no psiquiátrico, se les puede ofrecer, pues es un espacio para ir más profundo, ¿no? Como intentaba explicar muy brevemente antes. Está esa culpa, esa emoción de culpa, creo que yo necesitaría entender de dónde viene esa culpa tan grande, ¿no? Muy despacio. Aquí en la pregunta se vislumbra que la persona que está haciendo esa pregunta está pensando en alguien que ha hecho algo muy malo, que considera a esa persona que aquello es imperdonable, ¿no? Bueno, pues yo no sé si... Yo estoy de acuerdo con José Luis en que el perdón es algo que uno recibe, ¿no? No, darse el perdón a sí mismo es enormemente complicado y no sé si es posible o si será
síntoma de otra patología, no lo sé. Pero creo que, enlazando esta pregunta con la anterior también, ¿no? Y ahora cedo la palabra a mis colegas, yo pienso que el perdón, aunque no se tenga fe, hoy en día es un valor cultural, es fácil explicar o intentar abrir a la persona a esta cuestión del perdón, ¿no? Creo que tener la experiencia de perdón afectiva, ¿no? E integrarla, pues es más complejo, y es un proceso. Creo que a veces perdonar y recibir el perdón lleva tiempo, bastante tiempo. No es un momento solo, sino que hay que volver y volver y volver otra vez, ¿no? Y creo que en ese punto, pues especialmente cuando hay algo que, o sea, el perdón no se trata en psicoterapia de ayudar a perdonar a otro, ¿no? Estoy pensando en mi caso, pues en la terapia matrimonial o de pareja, a veces ese es uno de los temas clave, ¿no? Aquí, por cómo es la pregunta, parece que la persona se culpabiliza a sí misma y algo que no. Creo que ahí, aunque se puede trabajar, es verdad que cuando hay fe, pues esa persona tiene más recursos y nosotros como psicoterapeutas quizás podemos usar más, ayudarla a usar esos recursos, ¿no? Que es más difícil si no hay fe. No me alargo más. Yo con la culpa a veces hago lo mismo que con el perdón, de intentarles hacer ver que es verdad que a lo mejor eso, bueno, moralmente o éticamente o socialmente no está bien, pero que a lo mejor en esas circunstancias es lo que pudo hacer, ¿no? Es decir, que y ahora que lo hablamos, y ahora que lo pensamos, a lo mejor actuaría de otra manera, ¿no? Es una manera de lidiar con la culpa, pues en ese momento, en estas circunstancias y con esta situación, pues no, como que no te pudiste hacer otra cosa, ¿no? Liberarla de cierta responsabilidad, pero no liberarla para siempre, sino en aquel momento, ¿no? A partir de ahora que ya sabes que las cosas son de otra manera, tienes que responsabilizarte de que no vuelvan a ocurrir estas cosas que te hacen sentir tal culpable, ¿no? Incluso a veces quitando la connotación moral, ¿no? Es decir, bueno, si moralmente no entro ni salgo, sino es que te hace sentir mal, entonces no vuelvas a hacer algo que te hace sentir mal, hazte responsable de eso y cuando en el pasado, pues bueno, pues harías lo que pudieras, ¿no? O sea, yo creo que el utilizar el que somos limitados, que fallamos, es bueno para desculpabilizar. Yo creo que hay frases que se dicen ahora, decimos y se dicen sin ninguna mala intención, porque son frases hechas, pero que frases como me voy a dar una oportunidad a mí mismo, me voy a perdonar a mí mismo, no tienen mala intención, pero denotan una falta de espiritualidad global, porque las pueden decir personas cristianas, católicas en nuestros medios, y denotan una falta de espiritualidad. Nosotros no podemos darnos una oportunidad, nos la da Dios, la vida, y no podemos perdonarnos a nosotros mismos. Y la culpa no resuelta es como el duelo no resuelto, ¿no? En realidad la culpa es algo que duele y produce arrepentimiento y luego se repara. Y si no es eso, para los psiquiatras eso no es culpa, es una especie de bucle egocéntrico, con mucho de narcisismo, yo me perdono, yo no me perdono, lo mío es especial, no se podrá perdonar nunca, no hay Dios que pueda perdonar esto. Y bueno, desde la psicopatología lo vemos como algo que hay que darle un nombre que no sea exactamente culpa, pero quitando la psicopatología, la culpa que no desaparece es como el duelo que no desaparece, el duelo que no se resuelve porque el sujeto no ha acabado de aceptar que la persona se ha ido y ha muerto, no ha aceptado, ¿no? Y la culpa que no se resuelve es porque el sujeto no ha aceptado, no se ha arrepentido, no ha aceptado lo miserable que es haciendo lo que ha hecho, ¿no? Y ahí yo creo que el ejemplo de Pedro y Judas es bastante ilustrativo, ¿no? Probablemente lo que Pedro hizo con Jesús es peor que lo que hizo Judas. La traición de Judas pues, se puede entender desde su
pensar que en el último momento se iba a salvar o las tensiones que tendría, ¿no?, con los sumos sacerdotes, pero lo de Pedro era realmente lo más bajo que puedes hacer. O sea, el ser débil por excelencia es el que va ahí como acobardado y como dirían hoy los chicos, cagado de miedo, diciendo que no me lo conoces, tío, ¿no? Es lo peor. Y bueno, pues al final hay que aceptar que es lo peor, llorar y llorar. Y luego la vida, ¿no? La vida repara eso de alguna manera, organiza la personalidad. Y si eso no se acepta, es muy difícil, narcisísticamente es muy difícil aceptar que uno es tan tirado como Pedro ahí en aquel patio, ¿no?, que es capaz de negar después de llevar 3 años. Eso es muy difícil y mi posición, probablemente influida por la psiquiatría, es que culpa no resuelta, problema narcisista. Bien, vamos a hacer una última ronda de preguntas y que por lo tanto pido que sean muy breves. Bueno, entonces las voy a hacer ya. Para Martiño, la pregunta sería: ¿los tiempos de maduración cambian con el paso de los tiempos? ¿La madurez de hoy es la misma o debe ser la misma que la de hace 30 años? Esa es la pregunta. Voy a hacerlas todas. Marina le pregunta: ¿es el veganismo como la anorexia otra forma? Sí, es otra forma del mismo problema. Y también preguntan, una respuesta corta, si no tendríamos que trabajar más la oxitocina en el matrimonio dentro de la pareja. Parece que la oxitocina tiene varias fuentes. Bien. Y luego para el tema del aborto también hay preguntas muy concretas. Como la mujer tiende a ocultar sus abortos, me parece que preguntar en la primera entrevista cuántos embarazos ha tenido, pues como que es demasiado directo, ¿no? Si es realmente... Y también preguntan, ¿no cree que mientras no cambien las costumbres sociales, mientras no vuelva una moralidad cristiana a la sociedad, no va a ser posible que desaparezca el aborto? Esta sería, bueno, con estas preguntas respondidas de forma muy sucinta, terminamos. Muy brevemente, creo que sí, que los tiempos cambian y quizás las dificultades para madurar efectivamente son diferentes hoy que hace 20 años. Digo diferentes, no mayores ni menores, diferentes. Pero creo que la madurez afectiva de la persona es la misma, porque la madurez es para algo. Hay un para qué, ¿no? Y creo que el para qué, la plenitud del ser humano es la misma hoy, hace 100 años, hace 5 siglos, y es la comunión con otros, y para esa comunión con otros, con Dios, con otros, con otras personas, pues un cierto grado de madurez es una condición para que esa comunión se pueda dar y se pueda dar bien. Respecto al veganismo, el veganismo llevado al extremo, o sea, todo empieza a ser disfuncional cuando te permite o te aleja de la funcionalidad. Es decir, yo puedo ser vegana porque se me ha ocurrido esa idea y puedo ser peculiar, pero quedarse ahí. Pero si el veganismo me obliga a dejar de ir con mis amigos, a irme a una tienda que está a 50 kilómetros, entonces empieza a ser disfuncional, ¿no? Entonces el veganismo puede ser una forma de trastorno de conducta alimentaria si hace que la persona sea disfuncional, o puede ser una peculiaridad de alguien que tiene esas creencias, ¿no? Respecto a la oxitocina y el matrimonio, pues sí, es decir, no solo en el matrimonio, yo creo que el tocar a las personas, el abrazar de verdad, no esos besos que se te dan así como al aire, es importante para la afectividad, y más en el matrimonio, evidentemente. O sea que el vínculo, el apego, el tocar, que es el tacto, ¿no? Es una forma que tiene también el ser humano de expresar afecto, creo que es importante. Bueno, a ver, con respecto a lo de preguntar sobre el tema del aborto, yo lo he comentado en el sentido de tenerlo presente. Nosotros, el centro es un centro sanitario y cuando la persona viene hacemos una historia clínica. Dentro de la historia clínica, y más en un tema como es el tema de la fertilidad o terapia matrimonial,
se preguntan muchas preguntas, ¿no? En la historia ginecológica de una mujer siempre se pregunta número de embarazos y número de hijos que tienes. Se pregunta el número de embarazos y te sale. A ver, no tenemos por qué pensar que todo aborto es un aborto provocado, ¿eh? O sea, es muy frecuente, o sea, el 20% de los embarazos acaban en aborto espontáneo, ¿eh? Entonces, no es una pregunta tan llamativa. Muchas veces las mujeres dicen número de abortos 2, número de hijos 2, y al cabo de 7 sesiones te enteras que hubo un aborto provocado. O sea, yo lo he comentado como decir, bueno, es una pregunta más que dentro de una historia clínica, médica, bueno, es un dato más a tener en cuenta y ya está. O sea, creo que no es algo que necesariamente genera, y es una pregunta que cuando esta persona ha ido al médico en otras ocasiones o a revisiones ginecológicas, de hecho se lo han preguntado, ¿eh? O sea, yo lo he hecho dentro del contexto de lo que es la historia clínica. En cuanto a si las costumbres, si no cambian las costumbres, desaparecerá, bueno, siempre ha existido y existirá de alguna manera, ¿eh? Sí que es verdad que no es lo mismo el número de abortos que está habiendo quirúrgicos que químicos. Cada vez se está bajando el que sea, bueno, es en las primeras fases del embarazo. Y eso sí que se está dando. Y luego, por otra parte, pues claro, se dan ciertos medios, como pues la píldora del día después, que tiene allí un mecanismo de acción, por una parte de bloquear la ovulación si no se ha dado todavía, que tendría un efecto anticonceptivo, y se plantea que también puede tener un efecto antianidatorio. Entonces, bueno, es verdad, la píldora del día después está llevando a que salgan a la luz menos abortos químicos y quirúrgicos, ¿vale? Y dentro de los abortos químicos y quirúrgicos, pues están aumentando los químicos en las primeras fases, hasta la 7ª semana. Y eso sí que se va dando, menos abortos quirúrgicos y más abortos en las primeras fases. Y bueno, sí que en la medida en que se plantea una vida, por así decirlo, de comillas, menos ordenada, pues al final aumenta las conductas con posibilidades de embarazo y está aumentando aumenta el número de abortos, en las primeras, como digo, en las primeras fases, y disminuyendo en abortos en fases más avanzadas. Bien, y luego yo sí que me gustaría hacer una puntualización, Yo me resisto a pensar que el tema del aborto es un tema de los cristianos, Yo creo que el tema del aborto es un tema de todos. O sea, a ver, esto no es que los cristianos vemos que hay. A ver, vivimos una sociedad de grandes contradicciones. Cuando un matrimonio no puede tener hijos, o sea, es el derecho al hijo hasta sin más. Cuando yo estoy embarazada y he tenido un aborto espontáneo a la sexta semana, o sea, a mí el servicio sanitario, o sea, me acompaña en ese dolor. Ese aborto espontáneo de la 6ª semana o de la 5ª semana o de la 8ª semana es exactamente lo mismo que el que se le ha dado la ley 486. Entonces yo creo que los profesionales sanitarios, yo hablaba con una compañera antes, a ver, en los CASIR ahora mismo se está ofertando con una especie de frialdad aséptica en el que, bueno, tú decides y haces lo que quieres. O sea, yo creo que no es tanto un tema de los cristianos, sino un tema de humanización, de que nos demos cuenta de que, a ver, somos seres humanos y el ser humano empieza en el momento de la fecundación y acaba cuando se acaba la vida. Y ese ser humano tiene dignidad en sí mismo. Entonces es una cuestión puramente humana. Yo creo que lo que necesitamos es humanizar nuestra sociedad. Luego, pues ya vendrá el resto. Bueno, pues terminamos. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un debate muy interesante y muy productivo. Y también gracias por las preguntas. Así que pasamos a la